Yemen vive desde el 22 de marzo del 2015 una guerra que ha desatado una severa crisis humanitaria. Para analizar las causas y las perspectivas de la guerra en Yemen, tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Yemen o la nueva Guerra Fría. Como resultado de las negociaciones en Estocolmo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre pasado el envío de observadores al puerto de Hudaida para verificar que el alto al fuego sea respetado por ambas partes, aunque ya está siendo violado. Este es de por sí un gran avance, al ser este puerto la vía principal de abastecimiento de víveres y todo tipo de bienes necesarios a la supervivencia de la mayoría de la población. Más de 22 millones de yemenitas, de los 27 que constituye el total de la población, necesitan algún tipo de ayuda, mientras 8 millones de entre ellos está al borde de la inanición. Pero ¿en qué consiste esta guerra? ¿Por qué se dio? Como tantos otros conflictos, el de Yemen es sumamente complejo. Las raíces son culturales, de rivalidades de clanes y clases, de religión, de alianzas políticas y, como siempre, de intervención de fuerzas externas. Se le ha pintado como el enfrentamiento indirecto entre Irán y Saudi Arabia, como durante la Guerra Fría se enfrentaban la Unión Soviética y Estados Unidos de manera indirecta en el tercer mundo. Y sí, esto es en parte real, pero en el fondo este conflicto viene de muy lejos, de la ocupación otomana del norte de Yemen, de la colonización británica del puerto de Adén por su posición estratégica de paso entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, de su independencia y transición a un régimen socialista en el sur, mientras que el norte se orientaba hacia el occidente, de las luchas entre ambos Yemen, del petróleo en el sur y de la reunificación en 1990, al mismo tiempo que la URSS desaparece y retira su apoyo al régimen de Yemen del Sur, en un pacto que daba la presidencia al norte y la vicepresidencia al sur de Yemen. Del resurgimiento de conflictos no solo entre sur y norte, sino a nivel de fuerzas políticas y clanes, además de protestas por el estilo dictatorial del presidente Saleh, que conduciría a su eventual derrocamiento tras los alzamientos a raíz de la primavera árabe. Pero el conflicto actual entre los Hutu del norte, una conglomeración de clanes y fuerzas políticas con serias rivalidades internas, con el presidente del sur destituido por aquellos y apoyado por Saudi Arabia, se ve complicado por el resurgimiento de las fuerzas de Al-Qaeda en la península árabe y las del Estado Islámico, que busca recuperarse de los reveses en Siria e Irak en este terreno de total inestabilidad. Todo esto en un país donde más del 40% de la población vive en situación de pobreza, donde hay una falta catastrófica de agua potable y donde la mayor parte del agua se destina al cultivo de la planta narcótica khat, consumida por el 75% de la población. Y mientras tanto, los poderes externos enfrentados, Saudi Arabia con un príncipe con barnices de modernismo y civilización, pero que sigue actuando al estilo de Iván el Terrible, representando a uno de los regímenes más desprovistos de respeto a los derechos humanos en el mundo, que detiene, tortura y ejecuta a quien disienta. E Irán, otro régimen con un expediente igualmente negro en su respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. O sea, dos regímenes salidos del medioevo, pero eso sí, armados hasta los dientes y equipados por sus respectivos aliados, Estados Unidos, Israel y otras potencias occidentales del lado de Saudi Arabia, y Rusia y posiblemente China del lado iraní. La famosa teoría de Huntington del choque de civilizaciones aquí pierde todo sentido, así como la sobresimplificación de quiénes son los buenos y quiénes los malos. Lo que está en juego ya no son ideologías, y aquí habría que cuestionarse si alguna vez estas fueron la razón de fondo de otros conflictos, ni estrategias del imperialismo contra la periferia, ni rivalidades religiosas o culturales, sino las luchas por posiciones estratégicas, por recursos naturales, por el poder, por la hegemonía. Y qué ironía, con todas las críticas a las teorías clásicas, a las relaciones internacionales, con todo el posmodernismo, el poscolonialismo, volvemos a caer en el realismo, es decir, la búsqueda del interés económico estratégico al costo que sea. No acaba de decir Trump que le importa muy poco lo que diga su propio servicio de seguridad sobre la responsabilidad del príncipe saudí en el asesinato del periodista Khashoggi. Para él,
Saudi Arabia sigue siendo su aliado, haga lo que haga, porque no hay que perder ese cliente tan valioso. Por todo ello, es de temer que las cosas no queden aquí, que el príncipe saudí con barniz modernizador trate de provocar otra guerra entre Israel e Irán, con tal de debilitar a sus mayores rivales, aunque estos también sean musulmanes y conservadores. Por otra parte, la repentina decisión de Trump, que definitivamente sabrá defender mercados, pero de política internacional no entiende nada, de retirar sus tropas de Afganistán y Siria, parece favorecer indirectamente a los rivales del príncipe modernizador. No se puede dar nada por sentado, todo depende de qué humor se levante el inquilino de la Casa Blanca. En fin, que aunque haya una sociedad civil cada vez más consciente de que la cuestión ética, la defensa de los derechos humanos es y debe ser universal, para los estados, en particular para las potencias, la situación internacional sigue siendo dictada por poderes e intereses para los que los derechos de los mortales común y corrientes tienen un valor muy relativo, por no decir inexistente. Para Radio Educación les habló Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, Suecia.